Continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles o libro de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 10 y en esta oportunidad toparemos la quinta parte de este capítulo, que probablemente sea la penúltima, y es aquí en donde la palabra de Dios menciona desde el versículo 27 al 29, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. Y es allí donde se produce la explicación con respecto a la invitación que él tuvo de parte del centurión. Y entre las palabras que se mencionan aquí en este primer versículo 27, dice, entró. Este es uno de los más breves, pero más importantes pasajes de esta sección. ¿Por qué? Porque Pedro entró y, por decirlo de esta manera, por primera vez en la casa de un gentil. Algo que por la costumbre y tradición judía era prohibida. Ellos no podían acercarse a los gentiles. Por entrar en la casa de un gentil, Pedro propiamente rompió con todos esos paradigmas y prejuicios, pero lo hizo al mostrar precisamente que su corazón y su mente habían sido cambiados y que él había aprendido la lección a través de la visión del gran lienzo que lo habíamos visto en las ocasiones anteriores. Por lo tanto, lo más notorio y destacado en este versículo no es solamente lo que estaba pasando con Cornelio, de cómo Dios le estaba hablando, de cómo Dios estaba tratando con el centurión, sino sobre todo, aquí vemos la transformación que experimenta Pedro a través de la visión del lienzo. Cierto es que Pedro fue transformado, fue cambiado, pero esto hizo que su vida realmente sea la forma o el testimonio de cómo Dios obra en el corazón de un hombre. Aquí vemos que fue dicho que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro entendió que la visión trataba, de personas y no solo de comida, porque recordemos que en ese lienzo, en esa visión del lienzo, habían animales inmundos que se suponía era solamente para indicar lo que se debería o no comer. Y esto dice no solo de comida, porque entendemos que creyentes no están bajo ninguna obligación a mantener una dieta kosher. Recordemos, esta palabra kosher significa apto, adecuado, conveniente. Entonces, las cosas que comemos pueden ser mejor o peor de una perspectiva de salud, pero no hace que tengamos una mejor relación con Dios. En otras palabras, de lo que yo ingiera o deje de ingerir no me hace más santo o mejora la relación con Dios. En realidad, debemos cuidarlo de una u otra forma, ¿no es cierto? Lo que ingerimos, pero
no es suficiente. Lo más importante es saber lo que hay en nuestro corazón. Jesús habló de este principio y allí menciona precisamente y hace estas preguntas. ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera de que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, según está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos 19 y 20. Aquí debemos entender claramente que no es la cuestión de lo que nosotros ingerimos, sino la disposición o la preparación de nuestro corazón para no contaminarnos, o mejor aún todavía, para no llenarnos de prejuicios. Pablo sabía este principio y declara allá en Romanos capítulo 14, versículo 14, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Nosotros lo hacemos inmundo, nosotros dañamos todo eso porque es precisamente, y repito, de qué manera está nuestro corazón para aceptar y sobre todo para ayudar a los demás y no juzgar. Así podía concluir. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Esto está escrito en la carta de Pablo a los Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Continuamos con este pensamiento detallando lo siguiente. Dice, mas la conexión entre personas inmundas y comidas inmundas fue muy importante. Es por eso que aquí nosotros vamos a ver la idea de comida no kosher fue estrechamente relacionada con gente no kosher. Fue por gran parte culpa de sus escrúpulos en asuntos de comida que fue ritualmente inseguro para un judío piadoso conocer o asociarse con un gentil. Entonces, esto dependía directamente de la manera de pensar de los judíos, porque ellos tenían, ¿no es cierto?, muy claro lo que significaba alimento puro o impuro, inmundo o aceptable. Y esto les hacía a que piensen que un gentil, como no tenía este principio, comía otro tipo de comidas y por ello se los consideraba inmundos. Y es por eso que Dios, en su infinita misericordia, muestra a Pedro de que la relación de la comida o la relación de las personas consideradas inmundas debería ser cambiada. Es por eso que dice, por lo cual, continuando con lo que está escrito en la palabra, dice, vine explicando Pedro a la audiencia que estaba allí, esto no había confirmado. Si Pedro no hubiera recibido esta visión, nunca había viajado con estos mensajeros gentiles. Dios tuvo que preparar el corazón de Pedro con la visión antes de que Pedro iría. Es allí, y repitiendo,
Pedro en ningún momento iba a aceptar esa invitación y peor, entrar en una casa de un gentil, si Dios no le hubiera transformado su corazón y su manera de pensar. Allí vemos exactamente también la visión que tuvo Cornelio y que a través de ello también él procede, en donde explica de por qué actuó de esa manera este centurión y envió por Pedro. Y dice en la palabra de Dios, en los versículos del 30 al 33, oraba, dice, en mi casa Cornelio, pero dice, sin duda, Cornelio oraba para acercarse a Dios, para buscar más de Él, para conocerle a Dios. Pero de una forma específica, Dios le habla. Dios también muestra a través de una visión. Dios contestaría a través de la exposición del Evangelio que Pedro traería a Cornelio. Por lo tanto, era necesario en que tanto Cornelio como Pedro fueran preparados para este encuentro. Y es allí en donde detalla esta frase, dice, en ayunas. La intensidad de su oración fue evidente, buscó a Dios tan intensivamente que por un tiempo la comida se volvió menos importante. Él buscó a Dios diligentemente y Dios se reveló a Cornelio. Tal es así que aquí nosotros podemos ver Cornelio en su oración, dice, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Es interesante notar que, aunque Cornelio no era un cristiano, en el sentido de que aún no había sido regenerado o nacido de nuevo, mas en este caso Dios oyó su oración y recordó su generosidad a los demás. Continuando en esta parte de la Biblia dice, ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es allí donde Pedro estaba viviendo el sueño de cualquier predicador. ¿Por qué? Fue llamado, fue preparado y adicional, la audiencia en donde él estaba también fue atenta y bien preparada por el Espíritu Santo. ¿Se imagina lo que eso implicaría? Algo maravilloso. El mensaje que Pedro estaba a punto de predicar tenía gran preparación. Pedro fue preparado por el Espíritu Santo y los que estaban en la casa de Cornelio fueron preparados para oír el mensaje que Pedro trajo. Nuestra bendición es grandemente aumentada cuando nos preparamos para oír la palabra de Dios. Cuando vas a la iglesia quieres recibir un buen mensaje. Así es, la mejor manera de venir con un corazón preparado, sé que el predicador también debe prepararse. Pero cuando Dios prepara el mensajero, a los que están para oír, entonces tremendas cosas suceden. Es importante que tanto el mensajero como el receptor estén siempre orando para que Dios obre poderosamente en sus vidas. Hasta aquí llegamos en esta ocasión, viendo tanto la visión de Pedro como la visión de Cornelio. Y en los dos casos actúa el Espíritu Santo preparando, como decía anteriormente, tanto al mensajero como al receptor del mensaje, del Evangelio, de las buenas nuevas que Dios tiene. Que el Señor bendiga poderosamente y si Él lo permite, continuaremos la semana siguiente con este interesante libro de los Hechos de los Apóstoles.
Bendiciones.